Desde el New York Post han lanzado toda una advertencia fulminante a la Casa Blanca. Y sí, tiene que ver con Venezuela y de cómo Estados Unidos podría estar financiando a quienes juraron eliminar. Y ya se los voy a contar. Familiares de las víctimas de uno de los casos más oscuros de nuestro país claman justicia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Una audiencia muy importante, como les digo, para las víctimas de aquel episodio oscuro llamado o conocido como la masacre del Junquito. Te traemos también el desglose de un análisis sobre el gran problema que tenemos con la electricidad en Venezuela. Un informe que nos hemos tomado el tiempo de detallar para que entendamos parte de los acuerdos que se están llevando a cabo debajo de la mesa y sin que no haya información oficial al venezolano, porque ellos se mandan, debe ser, en materia de energía. Y es que han habido también otros reclamos, y esta vez ante la ONU. Pero acompáñame a repasar las últimas horas, que te las cuento hoy, jueves 18 de junio de 2026. Augusto Navarro, como siempre, en tu espacio que lleva por nombre Apolítico. Comenzamos. El sur de Venezuela no es solamente un territorio en disputa. Es el epicentro de una lavandería criminal y global que financia tanto el terrorismo nacional como el internacional y a los cárteles más sanguinarios del planeta. Hay una explosiva columna de opinión publicada ayer miércoles 17 de junio en el New York Post por los investigadores John Beatenbaum y Susan So, que pertenecen al Center on Economic and Financial Power, que acaba de desnudar el verdadero costo humano y geopolítico del oro de sangre en el arco minero del Orinoco, y han lanzado una advertencia fulminante a la Casa Blanca. ¿De qué va? Pues bien, la radiografía de los datos que se exponen en el reportaje describen una crisis humanitaria y de seguridad nacional de proporciones realmente monstruosas. Algo que sí, los venezolanos sabemos muy bien, pero no regularmente ponderamos cuando hacemos análisis situacionales o cuando intentamos saber qué es lo que está pasando allí. Y de hecho, los afectados in situ en el lugar, de alguna manera u otra han normalizado como parte de su día a día. Pero los factores que orbitan esa tragedia no son pocos ni son ligeros, porque incluyen esclavitud moderna, ya que los autores denunciaron ese horror civil que sabemos ocurre bajo las narices de la región, documentando niños de menos de 10 años trabajando en minas, niñas que desde los 12 años apenas trabajan en lugares que no quiero ni mencionar, pero que usted se debe imaginar, y comunidades enteras que han huido de la violencia de los cárteles. Y es que el negocio puede ser, en algunos casos, aún más lucrativo que el polvo blanco porque cambió de escala. Ya me va a entender. Aunque Colombia y Perú siguen siendo los mayores exportadores de ese estupefaciente, del polvo blanco, ¿verdad?, del mundo, las megabandas de ambos países están generando hoy más ingresos netos a través del oro ilegal en Venezuela que mediante el narcotráfico tradicional, debido a la guerra que tiene Estados Unidos en contra de las mafias del narcotráfico. La conexión mexicana, de hecho, escuche bien esto, es otro de los aspectos importantes porque, por ejemplo, el brutal Cartel de Jalisco Nueva Generación encontró su propia veta en este esquema venezolano, ganando millones de dólares mediante ¿qué? El suministro y el contrabando de mercurio, de cianuro y de arsénico tóxico que es necesario para procesar el mineral en el sur de Venezuela y que además, según reportes, sabemos que ha estado envenenando a comunidades indígenas enteras. Eso, por supuesto, sin contar el financiamiento del terrorismo exterior, porque Venezuela está precisamente en el centro malvado de una fiebre del oro ilícito que está enriqueciendo a los enemigos de los Estados Unidos. Grupos como el Tren de Aragua, como el ELN, como la FARC, como el grupo terrorista Hezbollah y otros tantos, porque el mineral financia directamente las ventas clandestinas de crudo de Irán y también el lavado de dinero de Rusia, desviando cientos de millones de dólares al año a través de Turquía. El análisis del New York Post pone el dedo precisamente en la llaga sobre esa peligrosa contradicción que enfrenta la administración de Donald Trump. A pesar de que el propio secretario de Defensa, Pete Hegseth, celebró el reciente ataque con misiles del Comando Sur que terminó eliminando al Niño Guerrero, aunque los terraplanistas digan que no, en Bolívar
el Departamento del Tesoro otorgó a principios de este año una exención de sanciones para que la explotación y la compra del oro venezolano tengan espacio para viabilizar un megaplan de reconstrucción energética, a su vez, de nuestro país de $100.000 millones. Ya vamos a hablar de eso más adelante también. El problema matemático es que más del 90% del oro en Venezuela se extrae de forma ilegal. Y para empeorar ese panorama, el régimen interino de Delcy Rodríguez aprobó en abril esa reforma express a la ley minera que, lejos de actuar o de limpiar ese sector, actúa como una cortina de humo jurídica, ya que en abril la legislatura, la ilegal Asamblea Nacional, aprobó una nueva ley que hace que las operaciones y los contratos de minería de oro sean aún más opacos, ayudando a los criminales a esquivar el escrutinio, porque los criminales son parte de ellos. Todos son criminales. Ante ese escenario, ese artículo del New York Post rescata una advertencia que hoy el secretario de Estado Marco Rubio lanzó con precisión quirúrgica. Hoy me refiero a días recientes. Las consecuencias de la minería ilegal representan una amenaza directa a la seguridad nacional de los Estados Unidos y también a la integridad del sistema financiero de los Estados Unidos, pero no solo de ellos, sino a nivel internacional. Y por esa razón, la propuesta de expertos es drástica e inmediata. La Casa Blanca tiene que condicionar cualquier inversión de firmas norteamericanas en cualquier rubro a la imposición de un inspector general sobre el terreno, sobre Venezuela, que audite de forma independiente cada transacción y que certifique que los dólares de las corporaciones no terminen financiando a los laboratorios de Hezbollah o a las armas del ELN. Y esa precisión calza perfectamente con la estrategia de asfixia en contra de las estructuras de Diosdado Cabello, cuyos generales apostados en las aduanas de Guyana dependen exclusivamente de esa caja chica minera tras quedarse sin acceso a las cuentas de PDVSA. La advertencia final que el New York Post le deja sobre la mesa al gabinete de Trump la firmó el propio secretario del Tesoro, Scott Bessent, el mes pasado con una frase lapidaria. Si somos serios con el no hay dinero para el terror, entonces tampoco debe haber espacio para las excusas. Si Washington quiere recuperar las turbinas de Macagua y Tocoma con contratos de IMSA, primero tiene que meter la lupa en los libros contables del oro, porque de lo contrario están financiando a los mismos criminales que prometieron destruir. El tiempo de la tolerancia con los planes del arco minero tiene que acabarse, y tiene que acabarse ya. Familiares de las víctimas de la masacre del Junquito, ocurrida aquel fatídico 15 de enero de 2018, clamaron el día de ayer justicia durante una audiencia pública en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en Costa Rica. ¡Qué gran noticia! Las víctimas del procedimiento en el que participaron alrededor, escuche usted, de 500 funcionarios militares y policiales y también la participación de los colectivos armados del chavismo, las víctimas de toda esa locura fueron Óscar Pérez, Abraham Israel Agostini, Daniel Soto Torres, Abraham Lugo Ramos, Jairo Lugo Ramos, José Díaz Pimentel y Lisbeth Andreina Ramírez, quien además, no olvidemos nunca, estaba embarazada. Testimonios como el de Seila Agostini, madre de Abraham Agostini, durante el acto del día de ayer, fueron realmente desgarradores. Adicionalmente, en esa audiencia estaba prevista la participación telemática de Aminta Pérez, la madre de Óscar Pérez, quien, como todos sabemos, o como muchos de los que están aquí sabemos, obviamente, era el funcionario activo del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas que fue el objeto principal de la persecución del régimen. Pues bien, Aminta no pudo asistir debido a una situación de salud y no pudo rendir su declaración. Sin embargo, estuvieron presentes los representantes legales de todas estas víctimas, entre ellos un amigo del canal, el abogado Alfredo Romero, presidente de la ONG Foro Penal, quien también dejó un testimonio muy duro. Les comparto un minutico nada más, porque es un minutico muy importante. ¿Qué requerimos hoy de ustedes? Porque yo no voy a hablarles de justicia, porque justicia es una palabra muy compleja. Y la verdad es que les voy a decir que muy probablemente, y lo saben, el Estado aquí venezolano no se hace presente. Los representantes del Estado no se hacen presentes. Y muy probablemente ustedes tomen una decisión y ellos no la van a cumplir. Porque el sistema actual sigue
siendo un sistema represivo, un régimen que detiene arbitrariamente personas, un régimen que ha asesinado personas. 134 personas fueron asesinadas solo en el año 2017 en las protestas, y luego Óscar Pérez. Esto es importante. ¿Pero qué le pedimos? Yo creo que un mensaje es fundamental. Si en Venezuela el sistema de justicia no funciona, y si en Venezuela no logramos que de alguna manera se refleje y se diga la verdad de lo que ha ocurrido, no tenemos la posibilidad de ninguna forma de transición democrática. Gloria de Mes, comisionada y relatora para Venezuela de la CIDH, aclaró que el Estado venezolano no acreditó agentes que representaran al régimen en la audiencia a pesar de que se les había solicitado oportunamente. Pero es que, ¿qué vamos a esperar de esa gente, verdad? Si así son los terroristas esos. Poco les importa guardar las formas de sus atrocidades. Bueno, poco o nada. De Mes indicó que Pérez, Óscar, líder del grupo, formaba parte del Movimiento de Equilibrio Nacional, grupo que en diciembre de 2017 ingresó, como muchos recordarán, a cuarteles de la Guardia Nacional Bolivariana y sustrajo armas. Y recordó, luego de esos hechos, que Nicolás Maduro ordenó plomo para los terroristas, y esas fueron sus palabras textuales. Señaló que el 15 de enero de 2018, Pérez, Agostini, Soto, los hermanos Lugo, Díaz y Ramírez estaban resguardados en esa vivienda del Junquito, cuando las fuerzas de seguridad asaltaron el lugar completamente en vivo en una transmisión de redes sociales, y sostuvo que, de acuerdo con los videos grabados y difundidos en vivo por el propio Óscar Pérez, durante el procedimiento, él y las demás personas que lo acompañaban se rindieron, pero todos murieron por heridas de bala en la cabeza. La comisionada indicó que los cuerpos fueron entregados a sus familiares días después, que estos no pudieron decidir sobre los aspectos que estaban relacionados con los funerales. Señaló que algunos allegados fueron intimidados y que posteriormente también se vieron obligados a abandonar el país. Y es que la persecución fue durante y después abrumadora, brutal, descomunal. En el informe de la CIDH sobre el caso se concluyó que las 7 víctimas fueron rodeadas e intimidadas antes de morir o antes de que fueran desvividas, y se determinó que el Estado no demostró que el grupo haya ofrecido resistencia durante el operativo. Por el contrario, la comisión afirmó que las pruebas recopiladas muestran que los agentes estatales efectuaron múltiples disparos pese a que el grupo ya se había rendido. La CIDH también señaló que había notificado al régimen venezolano su informe de admisibilidad y el fondo el 11 de julio de 2023 y le otorgó plazo de 2 meses para informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones emitidas, pero usted sabe cómo son los reyesuelos, los monarcas. No respondieron, no se recibió información de las autoridades sobre la implementación. Tras las múltiples irregularidades que se registraron en la entrega del cuerpo, por ejemplo, de su hijo y de las denuncias que había hecho, Seila Agostini comenzó a ser objeto de persecución y como consecuencia se vio obligada a mantenerse de bajo perfil y luego a cambiar de residencia en un barrio de Caracas. Pero eso, por ejemplo, no fue suficiente, ya que 34 días después de aquella masacre tuvo que salir de Venezuela por la frontera con Cúcuta, Colombia, pero su destino era Perú, donde residía una de sus hijas. Y allí no terminó el Vía Crucis, porque permaneció durante 4 años hasta que comenzó a sentir que estaba en riesgo tras la llegada a la presidencia del socialista Pedro Castillo. ¿Y por qué? Porque el gobierno de Maduro le solicitó a Castillo una lista con los venezolanos que se encontraban allí en calidad de refugiados. Posteriormente, se tuvo que trasladar a Costa Rica, donde finalmente solicitó asilo. Y es que el testimonio completo de la señora Seila, usted lo puede conseguir en las redes sociales. No es corto, pero tampoco es muy largo. De hecho, vale la pena verlo. Es muy fácil conseguirlo en X y se los recomiendo. Tómese unos minutos para escucharlo, porque usted sabe que tenemos prohibido olvidar. Como siempre, rapidito recordarles a todos que darle like a este video, comentar, compartirlo, es vital para que sigamos haciendo este trabajo todos los días, para que estemos acá y para que nuestra voz llegue a más rincones. Agradeciendo, como siempre, a todos los que se han hecho miembros del canal, a quienes nos hacen sus donaciones a través de los super chats, de los super thanks y esta nueva figura de regalitos de YouTube.
1.000.000 de gracias. Gracias de verdad del fondo de nuestros corazones, porque sin ustedes nada de esto tendría sentido. Continuamos. Y es que un grupo de trabajadores y de ONGs de Venezuela denunciaron al régimen ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Este es otro caso. ¿Por qué? Por la violación de sus derechos a acceder a la justicia luego de que transcurrieran casi 3 años sin una respuesta por parte del Tribunal Supremo de Injusticias por la acción de amparo a favor del derecho al salario suficiente. Imagínense ustedes. A través de un comunicado que fue difundido por la ONG Surgentes, los trabajadores y las organizaciones le piden a la ONU que declare admisible esta denuncia, reconociendo la imposibilidad material de obtener justicia en el ámbito interno debido a la conducta amponil, le agregaría yo, del Estado. Además, que constate que el Estado venezolano violó el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos al incurrir en una denegación de justicia continuada que exija como medida de reparación inmediata el acceso completo a copias del expediente judicial, su admisión y además un pronunciamiento motivado sobre el fondo por parte del TCJ y que inste al Estado a realizar reformas para evitar el silencio procesal. El pan nuestro de la injusticia de Venezuela todos los días, en cualquier ámbito. El origen del reclamo, prosigue el comunicado, se remonta al 25 de julio de 2023, cuando los peticionarios interpusieron una acción de amparo constitucional ante el Tribunal Supremo de Inmundicia que buscaba protección frente a las omisiones del Ejecutivo relativos al aumento de salario mínimo, así como frente a la política de bonificación del ingreso que usted sabe anula de facto el derecho a las prestaciones sociales, al bono vacacional y a las utilidades, porque todo lo que hacen es una malaya trampa. Transcurridos 2 años y 11 meses, el máximo tribunal de nuestro país, lamentablemente, ha respondido con silencio absoluto. Esto es parte de los señalamientos de las ONGs y de los trabajadores. Igualmente dijeron que la Sala Constitucional, perdón por el chiste, no ha emitido pronunciamiento alguno de admisión o de rechazo del recurso, no ha fijado audiencias y ha impedido activamente a los peticionarios el acceso a las copias del expediente judicial. Qué raro, ¿verdad? Han dicho, fuimos al Tribunal Supremo de Justicia a que nos protegiera frente a la violación del derecho al salario suficiente y resulta que ahí fue donde nos violaron nuestro derecho a la justicia. Explicación de Antonio González Plesman, miembro de Surgentes, citado en la nota de prensa de donde extraemos esta noticia. El pasado 30 de abril, la interina, la monarca Delcy Rodríguez, anunció ese chiste de incremento del ingreso mínimo hasta los $240 para trabajadores y $70 para pensionados. Ingreso mínimo integral. Este hecho, obviamente, generó indignación entre diferentes sindicatos del sector público, ya que el alza se dio a partir de bonificaciones que, repito, no inciden en beneficios laborales como vacaciones ni tampoco prestaciones sociales. Entre tanto, el salario mínimo se mantiene desde 2022 en 130 bolívares, equivalentes al día de hoy en unos 20 centavos de dólar a la tasa oficial. Lo mismo que reciben los pensionistas. Pero ¿qué les voy a contar yo a ustedes? Ojalá que se haga justicia pronto. Ahora presten atención a este otro problemita, porque investigando el temita este de los acuerdos de entendimiento del régimen y las empresas norteamericanas y de otros países, conseguí de la autoridad de Sultán Bitcoin esto y me tomé la tarea de desmenuzarlo para un siguiente programa. Pero primero quiero explicarles de qué va. Y es que ingenieros venezolanos con décadas de experiencia en el CEN están analizando el acuerdo entre IMSA y Corpoelec en detalle. Y no precisamente desde afuera, desde cualquier otra latitud, sino desde adentro. Sus números confirman lo que quizá muchos de ustedes saben, sobre todo los que tienen afiliaciones con el sector, y sus advertencias, además, son dignas de ser consideradas. Primero, lo que confirman. El costo estimado para la fase del primer acuerdo, las 3 unidades de Macagua, que son de 80 megawatts cada uno para un total de 240, más las 2 primeras turbinas de Tocoma, 2 de 216 megawatts, oscila entre 80 y 150 millones de dólares, dependiendo del nivel de obsolescencia que se encuentran los equipos cuando lleguen allí.
Para terminar Tocoma el 100% desde el 87% actual, digamos, hasta el 100%, los estimados van desde 900 millones de dólares, según el ingeniero César Cardoso, uno de los sobrevivientes de Edelca, hasta más de 2.000 millones, según otros expertos. La diferencia importa, y claro que importa, porque esos recursos adicionales tendrán que venir de capital privado internacional bajo una nueva ley orgánica. El acuerdo estaría estructurado correctamente desde el punto de vista financiero. Los fondos se manejan desde Estados Unidos a través de dos cuentas segregadas en formato de fideicomisos, una para Tocoma y otra para Macagua, con recursos liberados del Estado venezolano en el exterior. Nuestro dinero, que estaba por allí, usted sabe, congelado, directamente a las empresas. IMSA cobrará por hito terminado, previamente auditado y autorizado. No hay anticipos. Los bancos custodios americanos liberan el dinero directamente al proveedor conforme se certifiquen los avances de la obra. El dinero no va a tocar el Banco Central de Venezuela, lo cual es una excelente noticia. Aquí IMSA tiene una ventaja técnica que pocos tienen, quizá, que es el diseñador oficial, original, de las turbinas Kaplan de doble regulación, tanto de Tocoma como las turbinas Francis de Macagua. Tienen los planos, tienen las patentes, tienen el muñeco agarrado por la barba. Y eso, por supuesto, reduce el riesgo de ingeniería y justifica que puedan reemplazar componentes obsoletos con tecnología nueva. También contempla un sistema SCADA en Tocoma que transmite datos en tiempo real del comportamiento de las turbinas de forma remota. Ahora, las advertencias que nadie quizá esté publicando acerca de esto. El eslabón más débil de todo el acuerdo obviamente no es IMSA, es Corpoelec. Vaya sorpresa, ¿verdad? Corpoelec tiene dos responsabilidades críticas que no puede delegarle a IMSA: las reparaciones civiles y las estructurales de lo que dejó inconcluso el consorcio OIV, incluyendo la remoción de sedimentos, mantenimiento del concreto deteriorado y el sellado de filtraciones en la presa. Pequeño problema, ¿verdad? La reposición y puesta a punto de la subestación de Tocoma de 400 kV, que fue parcialmente desmantelada por la propia Corpoelec, es otro de los detalles. Se retiraron equipos de potencia del patio, esquemas de protección digitales, y la subestación ha sufrido robo de cables de control y deterioro de los tableros. Todo el equipamiento es Siemens y la firma española TSK fue contratista responsable. Pues bien, tenía más del 90% de avance cuando fue desmantelada. Si Corpoelec no cumple con sus trabajos a tiempo, IMSA se lava las manos y cobra gastos de paralización por retrasos imputables al contratante. ¿Qué significa eso? Dinero gastado en penalidades en lugar de incrementar megavatios. Pero hay otro problema real: la brecha generacional de ingeniería. Porque, según el informe, los ingenieros que construyeron Guri, Macagua y Caruachi en los años 70, 80 y 90, los llamados sobrevivientes de Edelca, tienen entre 65 y 85 años el día de hoy, y quedan aproximadamente 140 nada más en todo el país. Son los únicos con el conocimiento profundo para supervisar una obra de la complejidad de Tocoma, por ejemplo. Se habla de crear un consejo consultivo senior de entre 25 y 40 de estos ingenieros pagados a través de las mismas cuentas internacionales del proyecto. Esa es la solución correcta, pero no existe todavía. Pero la solución, comenta Sultán, es similar a la naturaleza de su propuesta de conformar el GERSEN. ¿Qué es esto? El Grupo de Emergencia para la Recuperación del Sistema Eléctrico Nacional. Y el impacto real sobre los apagones merece una calibración honesta. Usted lo sabe y yo lo sé. ¿Cuál sería una de estas propuestas? Añadir generación en el Bajo Caroní mejora el sistema, pero no de manera uniforme en todo el país. El experto lo dice con precisión. La mejora se notará más fundamentalmente en el oriente del país. Las restricciones de transmisión existentes en la línea de 765 kV no desaparecen con más generación de energía en el Guri. De hecho, ya se están violando los límites de transmisión todos los días. Esto es medio técnico, pero espero que me entiendan bien. Inyectar más megawatts en el Bajo Caroní sin resolver el cuello de botella de transmisión
tiene efectos limitados sobre el razonamiento en Caracas, en el centro y en el occidente del país. Por eso es que precisamente el argumento de fondo para la solución del exceso es minería de Bitcoin industrial, colocalizada en el Bajo Caroní según la propuesta de Sultán. Cada megawatt que un centro de minado absorbe en las inmediaciones del Guri es un megawatt que no tiene que viajar 800 kilómetros por la línea que ya está al límite. Cuello de botella, embudo, como usted le quiera llamar. Es electricidad convertida además en dólares en el sitio que no tocan la transmisión de la electricidad sin afectar ningún hogar y que además trae capital para la reconstrucción del CEN. Esos dólares pueden financiar parte de las licitaciones privadas bajo la nueva ley orgánica que necesita Corpoelec para terminar Tocoma del 87 al 100%. Porque, por ejemplo, si la ANDE lo puede hacer en Paraguay y genera 60% de sus ingresos con 1 gigawatt de minería de Bitcoin, Corpoelec y Venezuela también pudieran hacerlo. Pero está el régimen de por medio, no vayamos tan rápido. Así es como si se reconstruye las termoeléctricas, IMSA termina Tocoma. La minería del Bitcoin, díganme los más entendidos en la materia si esto les suena a locura, porque vamos a analizar más este tema. Monetiza el excedente de la transmisión que no se puede llevar mientras todo esto ocurre. Serían una especie de 3 procesos en paralelo que serían absolutamente complementarios y que ayudarían muchísimo a arreglar el problema de la generación de energía en el país. Pero ¿cuál es la piedra de tranca? El chavismo.